esta mañana quiero meditar en un pensamiento muy sencillo, pero profundamente determinante, y es cada uno un sacerdote. Cada uno un sacerdote. Quisiera, antes de avanzar, leer un pasaje en Malaquías capítulo 4, el versículo 4. Tenga la cortesía y búsquelo y vamos a leerlo. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Más tarde vamos a volverlo a leer seguramente, pero quisiera inducirnos con este pasaje. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este pasaje del Antiguo Testamento, escrito unos 500 años antes de Jesús, nos habla de Jesús como el sol de justicia. ¿Por qué el sol de justicia? No sé si usted se habrá preguntado. El sol es el astro rey en nuestro sistema solar. Es el astro rey. Por ser tan grande, un peso tan enorme, todos los demás astros gravitan en torno del sol, ¿verdad? Y la luna es colocada como una pequeña muestra de lo que debe de ser la iglesia en la tierra. La luna está colocada para reflejar la luz del sol sobre la oscuridad de la tierra. Y cuando habla de nuestro sol de justicia, está hablando de que nuestra vida debe gravitar en torno de Jesús. Cuando alguien conoce de Jesús, su vida ya no debe gravitar en torno de sus propios planes y proyectos, en torno de sus placeres, en torno de todo su propio proyectito de vida, de su propio reino. Pero estas ambiciones personales, este reino de cada uno, pujando, luchando continuamente contra el reino de Cristo, ha sido una oposición para que se cumpla el propósito de Dios de salvar a las naciones de la tierra. Las personas hoy no quieren dedicarle tiempo para ayudar a otros. Cada uno, los estudiantes en el colegio, cada uno quiere ser el mejor, en la universidad quiere ser el mejor, pero ninguno quiere dedicarle tiempo para ayudarle a un compañero menos favorecido en la comprensión de algunas materias. No quieren atreverse a confrontar a aquellos que no van al colegio a hacer lo que deben hacer, porque hay quienes no van al colegio a eso, o a la universidad, van a hacer lo malo, van buscando otras cosas, pero falta alguien que se pare allí en aquel lugar. Y aunque sea un jovencito, la Biblia me habla de jovencitos de 8 años gobernando un país, reyes colocados a los 16 años gobernando un país. La Biblia me habla de un hombre como Juan, un apóstol llamado a los 19 años, posiblemente menos de 19 años, y era apóstol hombro a hombro con Jesús, al lado de él aprendiendo. Simplemente personas que aceptaron el compromiso. Y Dios quiere hablarnos hoy de un tema muy importante, y es el sacerdocio que cada uno debe tener, aceptar, desarrollar, porque Cristo no solamente nos llamó para hacernos salvos, pero cada uno se salva y se queda en casa comiendo de su salvación, disfrutando de su fe y de los buenos resultados que produce, porque son muy buenos, son magníficos los resultados que tenemos en Cristo. Pero nos quedamos en las mismas, y a veces hay hombres y mujeres que ni a su cónyuge le comparten el evangelio, ni a sus padres, por temor de la crítica, ni a sus profesores o compañeros. Se supone que uno va a la universidad y pasa 4 o 5 años con un grupo de personas que son la familia de uno. 4 años juntos, en un mismo aula, más cercanos que los hermanos mismos. Porque uno con los hermanos apenas se ve un rato por la noche cuando llega, por la mañana sale temprano y casi nunca los encuentra. Pero falta ese afecto, falta ese amor para atrevernos a hacer lo que nos corresponde con ellos. Y Dios quiere quebrantar en estos días el egoísmo con el cual el ser humano ha vivido. Jesús quiere ser el sol de justicia, el astro rey de tu vida y de la mía, la persona en torno del cual gravitan nuestros proyectos, nuestros planes, nuestro hogar. Todo cobra sentido cuando el eje transversal
de nuestra vida es Jesús. Cobra un sentido, nos hace mucho más responsables, mucho más excelentes en lo que hacemos, nos hace mejores personas, nos hace que nuestra actividad tenga una proyección trascendental a la eternidad. Entonces nuestras acciones tienen que ser muy medidas porque entendemos que tienen trascendencia eterna. Y entonces con esta mentalidad vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor. Dios nos ha acercado, nos ha atraído a su reino, Él nos atrajo. Ninguno vinimos porque somos tan buenitos, tan interesados. Nadie estaba rogando por un Salvador. La mayoría estábamos rogando por oportunidades para pecar. Estábamos trabajando para conseguir dinero a fin de que ese dinero sirviera como una herramienta para pecar, para darnos el placer que lastimosamente ofende a Dios. Pero Cristo nos buscó, nos convenció para que viniésemos a Él, para darnos un nuevo nombre como hijos de Dios y una nueva dignidad como sacerdotes, para darnos esperanza de una salvación eterna, para darnos el discernimiento del bien y del mal, a fin de que no seamos ciegos guiando a otros ciegos que caen en el hoyo juntos. Y eso éramos. No sé usted, pero yo induje a más de un chico a la vagancia del billar, a fumar cigarrillo, a tomar trago y a otras obscenidades que vergüenza me da mencionar. Pero fui influencia para ellos, como otros lo fueron para mí. Gasté mi dinero en emborrachar a otros, en embrutecerlos. Gasté mi tiempo llenándolos con chistes obscenos. Hace mucho tiempo que decidí, yo no le compro un cigarrillo, una licor a nadie en ninguna reunión. Porque mi dinero no es para eso, mi vida no es para eso, mi boca no es para eso. Pero eso ocurrió cuando conocí a Jesús. Entonces, Dios nos llamó para ser sacerdotes, y para que usted entienda el sacerdocio debe hacer algo muy elemental y básico para comenzar. Número 1, renueve su entendimiento de lo que es un sacerdote. Cuando yo le digo sacerdote, ¿usted en qué piensa? Algunos piensan en el señor sacerdote de la iglesia tradicional. Entonces, en la casa, en esa congregación hay unos monaguillos, ¿no? Chiquiticos ahí, vestidos de blanco, todos lindos, caramba. Y son lindos de verdad. Pero luego están otros un poquitico más grandecitos. ¿Cómo se llaman? ¿Sí me acuerdo? Los acólitos, o el sacristán de la iglesia. Sí, el sacristán. Y después está el sacerdote. Y luego está el obispo, el cardenal, luego el papa. Ese tipo de sacerdocio no es bíblico. Tiene una herencia en la religión del mitraísmo, una religión solar, antigua. Y fue impuesta por un sacerdote, un papa, el primer papa que se atribuyó ese lugar, llamado Constantino, año 313. Usted lo puede investigar. Hay cualquier cantidad de documentación al respecto. Ese sacerdocio no tiene nada que ver con la Biblia. Búsquelo en la Biblia y no existe en la Biblia. Nunca Jesús lo autorizó ni lo ordenó. Eso fue un invento de Constantino. Pero otros que tienen más bagaje en la Biblia piensan en un sacerdote del orden de Aarón. Piensan en los hombres del Antiguo Testamento como Abraham y otros, aunque Abraham no tenía el título de sacerdote, pero fue sacerdote y fue patriarca y profeta. Que venían algunos con un sombrero muy elegante, ¿no? una mitra y un uniforme muy bonito, a sacrificar animalitos, ofrecían incienso y enseñaban la palabra. Algunos se lo imaginan con su incensario en la mano porque nos los han mostrado en las películas. Así eran. Pues bien, ese sacerdocio, aunque es bíblico, fue abolido cuando Jesucristo vino. Y es lo que hoy vamos a mirar. Pero aparece un nuevo sacerdocio que algunos todavía ni siquiera han visto en la Biblia, y es el sacerdocio del orden de Melquisedec, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Y vamos a mirar en la palabra algunas cositas para mostrarle que usted debe renovar su entendimiento, debe despojarse del paradigma, de la creencia que usted tiene de sacerdote. A usted lo han educado, como a mí, en un contexto religioso. Nos han vendido una idea de sacerdocio que no es bíblica, no corresponde al sacerdocio del Nuevo Testamento, y esto es muy importante estudiarlo. Hebreos capítulo 4 del versículo 14 dice así la escritura, y voy a pasar hasta el capítulo 5 leyendo algunos versículos. Por favor, búsquelo. Hebreos capítulo 4 versículo 14.
Ahí aparece en el tablero, puede leerlo. En el tablero está escrito, no tiene que buscarlo, está escrito ahí. ¿Sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje nos invita a acercarnos al trono, al altar de Dios, a la presencia de Dios, una función que solamente los sacerdotes podemos hacer. Si usted lee en la Escritura, habían unos hijos del mismo sacerdote, Aarón, que ofrecieron un fuego extraño y murieron. Hubo un hombre llamado Samuel, él era un profeta, y se le ocurrió tomar el oficio sacerdotal y ofrecer un holocausto, cosa que a él no le correspondía, y Dios lo sacó del reino. A Saúl, perdón. Un hombre llamado Saúl, sí. Saúl era rey. Quizá equivoqué el ejemplo. Saúl era rey y él tomó el lugar de Samuel. Samuel era el profeta y sacerdote. Y Saúl ofreció sacrificio cuando no le ha permitido y Dios lo quitó del reino a consecuencia de tomarse una atribución que no era de él. A través de la Escritura, cada hombre y cada mujer que pretendieron ser sacerdotes sin ser llamados a ese oficio y sin estar debidamente santificados, murieron o se vieron enjuiciados grandemente por Dios. Pero aquí nos está invitando a acercarnos confiadamente, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote. O sea, Jesús, el sacerdote máximo, y nosotros, los sacerdotes de menor nivel, de menor grado, establecidos por él. Sigo leyendo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está condenado a debilidad. Está hablando de todos los sumos sacerdotes que existieron desde los días de Aarón hasta los días de Jesús. Y por causa de ella, o sea, de su debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, mire que coloca la palabra Cristo, no dice Jesús, porque Jesús es un nombre de un ser humano. Otras personas se llamaron Jesús, ¿sí? Otras. Pero Cristo significa el ungido, el que trae la gloria del Espíritu Santo, el que participa a los humanos de la vida de Cristo, el que nos engendra con el Espíritu Santo. Eso significa Cristo. Pero Cristo, ¿qué dice de Cristo? Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo de sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Observe, para siempre. Más adelante vamos a mirar que ese para siempre significa que Jesús es inmortal, que Él no envejece, Él no muere. Este sumo sacerdote del cual hablaban los salmos 1000 años antes de Jesús, se refería a Jesucristo, el cual es nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7, del versículo 11 en adelante, voy a leer un texto largo, dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, este sacerdocio levítico es el del Antiguo Testamento. Aarón, Aarón y detrás de él todos los levitas, toda la descendencia, ¿sí? Más de 2000 años aproximadamente de sacerdocio levítico. Porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo este sacerdocio. Fue cuando ministraba Aarón que Dios le dio la ley a Moisés. Bajo este sacerdocio Dios habló durante mucho tiempo.
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según del orden de Aarón? Note que la Biblia es bien clara. El sacerdocio de Aarón es uno y Jesús no pertenecía a ese sacerdocio. Jesucristo vino a establecer un nuevo sacerdocio. Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Las normas, las pautas, las condiciones de juego cambian una vez que es cambiado el sacerdocio. Y está hablando de que el sacerdocio del Antiguo Testamento fue cambiado. Pero es un tema del cual no hemos hablado mucho en la iglesia. Yo llevo 34 años de ser creyente y la verdad me he sentido sorprendido de lo poco que ha llegado a mis oídos de ese tema. Y me veo en la obligación en estos días de hablar contigo y conmigo mismo y hablarle a todos los que pueda hablarles que debemos revisar esto para entender la dignidad y la función de la iglesia. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El sacerdocio de Aarón es levita, de la familia de Leví. Jesús es de la tribu de Judá y nunca hubo un sacerdote de la tribu de Judá. Entonces, eso es muy... Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No fue constituido porque hereditariamente, por familia, perteneciese a Leví, sino que fue constituido por el poder de una vida indestructible. Para que un ser humano, y Jesús se hizo humano, fuera indestructible, tiene que ser santo. Porque por la muerte, por el pecado entró la muerte a la tierra. Para que Jesús sea indestructible, o sea, inmortal, debió guardarse del pecado toda su vida. Nunca se contaminó con pecado. Y por eso él pudo resucitar, porque era santo. Y por eso el sacrificio que él ofreció en la cruz es perfecto y cubre nuestros pecados. No fue solamente un ser humano muriendo, fue el ser humano por excelencia, quien es Dios mismo hecho carne, por lo cual es eterno, es infinito, es santo, absolutamente suficiente para cubrir el pecado de cualquier ser humano o de todos los seres humanos si quieren, en todas las edades. Espero que eso sea entendible. Sigo leyendo. Pues se da testimonio de él, está hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que su vida es eterna. Sacerdote para siempre. Cuando acabe este reino terrenal, cuando Dios traiga el nuevo reino a la tierra y cambie todas las cosas, Jesús seguirá siendo el sumo sacerdote por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Nunca dejará de ser el sumo sacerdote que Dios estableció a favor nuestro. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de que el sumo sacerdote fuera de la descendencia de Leví. ¿Me hago entender? Ese era el mandamiento. Queda abrogado. ¿Por qué? Porque era ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque cada sumo sacerdote se moría. En cambio Jesús no. Él es eterno. Es nuestro sumo sacerdote. No hay que elegir otro. No hay que votar. No hay que buscar un consejo de elegidos para colocarlo como sumo sacerdote, como la tradición hace, ¿no? Hubo humo blanco en el Vaticano. ¡Qué mentira tan grande! Ese no es ningún sumo sacerdote. Le dan el título, pero no lo es. El sumo sacerdote permanente, eterno, invariablemente se llama Jesús. Nuestra sociedad colombiana ha sido engañada permanentemente por una gran mentira. El sistema católico no evangeliza. El sistema católico catoliza. Enseña a la gente la doctrina católica, mas no la Biblia. No enseñan la palabra del Señor. De lo contrario, los sacerdotes fueran toda la congregación, no un grupito de escogidos que van a estudiar 9 años al seminario. No se requiere eso. Debe de ser lavado por la sangre de Jesucristo
y debe ser ungido con el Espíritu Santo, debe ser alguien apartado de lo mal, casado. Hay unas cualidades que ahora vamos a mirar. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción, verso 19, ¿no? De la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando todos los sacerdotes aprobados por Dios, desde Aarón hasta los días de Jesús. Habla de los otros. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya no estamos bajo el pacto de la ley. Algunas iglesias se llaman el nuevo pacto. Muchos ministerios se llaman el nuevo pacto. Gloria a Dios. Nosotros pertenecemos a una organización que se llama así, NCMI, por siglas en inglés. ¿Sí? Nuevo pacto. Ministerio Nuevo Pacto Internacional. Sigo leyendo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Verso 23, por favor léalo. ¿Está ahí no está en el tablero? Verso 23, Hebreos capítulo 7, verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No se envejece, no se modifica, no sufre cambios, es inmutable. Jesús, nuestro Rey, es sacerdote permanente, no se cansa, no se fatiga, no se envejece, nunca es aquilosa. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Yo la verdad digo que esto merece un aplauso al Señor. Sí, obvio. Verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este sí puede interceder ante Dios por nosotros. Su sangre es la herramienta intercesora y puede salvar perpetuamente. ¿Qué significa una salvación perpetua? Que tiene comienzo pero que no tiene fin. Cuando tú recibes la salvación, tu salvación no se envejece tampoco. Al contrario, quizás sufras errores, tendrás traspiés en tu fe, pero la justicia que Él te otorgó, la amplitud, te permite regresar a su altar, pedir perdón, restaurar tu relación con Él las veces que sean necesarias mientras estés en la tierra. Solamente que conserves la voluntad de arrepentimiento, la voluntad de cambio firme, la voluntad determinada de caminar con Jesús para agradar a Dios y ser su instrumento. Eso es muy importante. Vuelvo y lo leo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ojo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto es impresionante, ¿no? El que santifica los cielos es Jesús. No son los cielos los que santifican a Jesús. ¿Sí me hago entender? Él santifica los cielos con su presencia. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Este es nuestro sumo sacerdote. Yo quiero que usted lo entienda muy bien, que Jesucristo vino a la tierra a establecer un nuevo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec, el orden cristiano, el orden de Jesús. Este sumo sacerdote, que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec, ya quedó, creo, muy claro, ¿verdad? Si alguien desea tener las notas, simplemente me indique, yo con mucho gusto se las envío a su correo para que pueda meditar de esto más fácilmente basado en lo escrito. Segundo lugar, Él nos hizo sacerdotes
Y vamos a mirarlo en Apocalipsis, lo he venido leyendo varias veces. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. No hizo sacerdotes a los hombres solamente, ni a ciertos escogidos predestinados. No. A la iglesia. Desde los niños son sacerdotes, solamente que son niños. No pueden ejercer a plenitud todas las funciones de enseñanza ni correspondientes a un sacerdocio porque son niños. Pero sí pueden hacer algunas áreas, algunas cosas. Muy bien. Dice Apocalipsis 1, verso 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Uf, qué linda descripción. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Nos amó más que a su vida, más que a su propia vida. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos lavó con su sangre. Observe el orden. Antes de ser sacerdotes, somos lavados con su sangre. No todos los seres humanos son sacerdotes aceptables delante de Dios. La Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de una persona pecadora que no se ha arrepentido, Dios no lo acepta. Es aborrecimiento para Él. Él lo abomina. Pero el sacrificio que ofrece a alguien que ya fue lavado en la sangre del Cordero es aceptable. Él nos llama sus sacerdotes. Muy bien. Regresemos por favor ahora a 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a mirar dos versículos, el versículo 5 y el versículo 9. Dice en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como sacrificio, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vuelvo y lo leo. Vosotros pues como piedras vivas. Ustedes saben que una casa antiguamente se fabricaba con piedras. Podríamos decir, vosotros también como bloques vivos, porque hoy las casas se fabrican de bloques. Se fabrican de bloques, se fabrican de ladrillos. Entonces, la iglesia se compone de piedras vivas. Somos seres humanos, pero debemos ser rocas. Debemos entender que no somos solitos, no andamos como llanero solitario. Un ladrillo no sirve ahí tirado solo en un potrero. Y un montón de ladrillos tampoco sirven para mucho. Tienen que estar organizados, ¿verdad? Tomando su lugar. Y cuando cada ladrillo toma su lugar, es puesto por el oficial, por el ingeniero, por el arquitecto que dirige la obra, en su lugar, se va construyendo un edificio. Es lo que está diciendo él, que nosotros como piedras vivas nos organicemos para tomar nuestro lugar. Para tomar nuestro lugar, nuestra posición. Una casa es un lugar de refugio para los que viven en ella. Eso es una casa. La iglesia debe ser un lugar de refugio tanto para los que habitan en ella como para los que vengan a la iglesia. Y por eso debemos ser edificados cada uno. Sigo leyendo. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. La iglesia del Señor es la casa de oración. No puede ser que el creyente viene a la iglesia el fin de semana y por la noche se va a ver pornografía. Se va a discotequear, se va a consumir licor, a ver cualquier cantidad de obscenidades, a seguir viviendo en unión libre sin casarse, a seguir pecando con los padres, faltándoles al respeto, ofendiéndolos, a decir mi dinero es mío y yo hago con él lo que me dé la gana. Digo, no, eso no es verdad, el dinero no es tuyo. La Biblia dice que el dinero le pertenece a Dios y debemos hacer lo que es correcto con él, conforme a su propósito. Aún en eso, Dios quiere traer su reino a nuestra vida. Y sigo leyendo. Como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos un sacerdocio. No dice sacerdotes santos.
como si fuéramos simplemente personas sacerdotales. No, dice sacerdocio. ¿Por qué? Porque somos un orden, una organización. Debemos aprender a vivir en comunidad. Somos una orden sacerdotal, la orden de Melquisedec, la orden de Jesús. Eso somos la iglesia. Pero esta mentalidad en muchos no existe, porque no han leído la Biblia, porque no se han encontrado con eso. Entonces no se conducen con la dignidad que le corresponde a un sacerdote. Y debemos aprender para podernos conducir en la dignidad, en la autoridad, por supuesto, en el amor, en la humildad, en la justicia, en la gracia, que es el carácter propio de este orden sacerdotal. Amén. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no son los descendientes de Aarón, aunque ellos también pueden serlo si creen en Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Ya no son ellos. Cualquier sacerdocio del mundo que se arrepiente, se crea y crea en Jesucristo y sea lavado en su sangre y comience una vida nueva, va a poder convertirse en esta clase de sacerdocio. Muy bien. Y en el versículo 9, el texto sigue diciendo, mas vosotros, no dice los mayores de 20, no dice los varones apellido Peña. No dice eso. No. Aquí, mas vosotros, y es una palabra que incluye a toda la congregación. Sois linaje escogido. Cristo nos ha hecho de sangre real por la fe en Él. Nos convierte en un linaje diferente. Procedíamos de cualquier cuna, de cualquier trasfondo muy difícil, pero ahora Él nos hace hijos de Dios. Debemos arrepentirnos y tomar la identidad como hijos. Pero luego agrega, real sacerdocio, nación santa. Una nación santa es una nación separada del pecado, apartados para Dios. Eso significa una nación santa o santificada, que estamos apartados para Dios, que vivimos para Él. Pueblo adquirido, o sea, propiedad de, comprados por un precio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más luego hablamos un poquito de esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta misericordia la encontramos cuando arrepentidos venimos a Jesucristo, reconocemos nuestra condición y recibimos la obra que Él ofició en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Entonces, estos sacerdotes reales que pertenecemos a la realeza, debemos ser edificados como tales. Dice la palabra, vosotros pues, sed edificados como sacerdocio santo. O sea, debemos aprender, debemos crecer. Hay una pugna si el líder nace o se hace. Podríamos aplicar esa pregunta. ¿El sacerdote nace o se hace sacerdote? Escrituralmente, todos nacemos sacerdotes al recibir a Cristo, pero nos hacemos, seguimos creciendo, construimos nuestra identidad, desarrollamos nuestras habilidades, desarrollamos conocimiento. Debemos invertir nuestra vida en función de crecer como sacerdotes. Amén. Veo mucho silencio esta mañana en medio de esta congregación. Están muy pensativos, pero todos dicen, sí. Están como el loro del gringuito. Vino un gringuito y le estaban ofreciendo un búho. ¿Y qué animal es ese? Dice, no, este es un loro parlanchín. Este va a aprender a hablar inglés. Usted le enseña. Y compró el búho y lo llevó. Y al poco de tiempo regresó y se encontró con el mismo vendedor, ilegal por supuesto, de aves. Y le pregunta al hombre, cuéntame, mister, ¿cómo te ha ido con el loro? ¿Ya aprendió el himno nacional americano en inglés? Dice, no, loro, no hablar, pero poner mucho cuidado. Así están ustedes, ¿no? Poniendo mucho cuidado, y me alegro mucho por ustedes que están poniendo mucho cuidado. Muy bien. Entonces somos llamados a madurar, a crecer, a ser edificados. Dile a tu hermano, debes crecer.
Debes madurar. Debes desarrollar tu sacerdocio. Debes crecer. Debes proponerte. Yo no llegué a entender las Escrituras como las entiendo hoy de un día para otro. Mi mente ha venido siendo renovada paulatinamente. Mi corazón ha venido siendo iluminado para entender la palabra paulatinamente. Todos los días de mi vida le pido a Dios que me dé crecimiento espiritual. Y no es mentira. Todos los días. Porque yo sé que solamente Dios es quien da el crecimiento. Y Él nos va a enseñar su palabra. En segundo lugar, nosotros no andamos con sotanas. ¿Verdad? No pedimos que nos besen el anillito. No, señor. Tampoco somos célibes. El celibato no es permitido por Dios. No ha sido pedido por Él, no es ordenado por Él. Celibato como sistema impuesto para un grupo sacerdotal no es algo que procede de Dios. Vamos a mirarlo en la Biblia rápidamente. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. No, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, la palabra obispado habla de ser anciano, ser líder. Uno que enseña, un sacerdote que ministra a otros. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Capítulo 3. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que sepa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo le enseña un hombre que no tiene experiencia de lo que todas las complejidades de la vida sexual, de las comunicaciones, de la economía, de un hogar, de la disciplina de unos hijos, cómo va a orientar a otros? Eso no es bíblico, es incorrecto de ser ejemplo. Pero tenemos ahí en el sistema tradicional que ellos no pueden casarse. Y por eso se vuelven homosexuales la mayoría. Que Dios los ayude. Y encontramos tantos desórdenes que ellos viven pobrecitos. Debemos orar por ellos. Que Dios traiga salvación a sus vidas. Que decidan romper sus sotanas y venir a Cristo. Y comenzar una vida en Cristo viviendo la verdadera fe. Si tiene familiares, hábleles en amor. Ore por ellos. Y busquemos liberarlos de esta imposición que no procede de Dios. Algunos los heroizan y los tienen como sublimes, como altísimos. Digo, no, hermanos, son seres humanos necesitados de la luz del Evangelio, de nuestro amor, de la enseñanza de la palabra. Han sido mal orientados, mal guiados, necesitan urgentemente ser amados por la iglesia verdadera y ser guiados a los pies de Jesús. Muy bien. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, estamos hablando todavía de la misma situación del celibato. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigame bien, son doctrinas de demonios. Estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Esa doctrina de prohibirle a un sistema sacerdotal que se case es doctrina de demonios según la palabra del Señor. Pueden inventarle cualquier justificativo, cualquier norma. Los primeros sacerdotes católicos eran casados, tenían hasta 2, 3 mujeres. Hubo obispos con muchos hijos, históricamente. Fue después, porque ellos encontraron que eso no le convenía a la economía del sistema. Entonces decidieron dar esta ordenanza. Esto fue como en el siglo VIII, muchos años después de que había nacido el sistema como tal. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué le quiero yo decir a usted? Mire, por favor, acepte su lugar. Acepte su sacerdocio. Acepte su lugar. No
Yo sé que usted va a ver sacerdotes diferentes a partir de hoy. Los va a ver algunos vestidos de jardinero, otros con delantal en la cocina, con gorrito de chef allá en su restaurante vendiendo hamburguesas. Lo puede ver barriendo las calles con un uniforme de alguna corporación que presta el servicio a la ciudad. Usted lo puede encontrar como carpintero, como mecánico, como odontóloga, lo puede encontrar como conductor de taxi, pero es un sacerdote de Dios. No importa su ropa con la que esté vestida, si está lleno de Cristo, lleno del Espíritu de Jesús, está lleno de amor por los demás y de entendimiento, va a comenzar a ministrar en cualquier lugar donde esté. Va a vivir una vida sobrenatural. No importa que hoy esté recogiendo de pronto en un vehículo de la basura los desechos orgánicos y de la ciudad. No importa el oficio. Es un santo sacerdote de Dios. ¿Me hago entender? Campesino arrancando las papas, sembrándolas, cortando los racimos de plátano, recogiendo los frijoles, sembrando, ordeñando las vacas, haciendo su oficio, ¿sí? Exprimiendo los quesos para venderlos en el mercado. Ese hombre sencilla, tal vez no ha estudiado mucho. Algunos quizá no sepan leer como los antiguos de la iglesia primitiva. Muy poquitos sabían leer. Era un privilegio para unos muy pocos. Sin embargo, ellos sabían adorar a Dios, sabían ser sacerdotes, sabían sanar a un enfermo, echar fuera demonios, predicarle a sus amos, morir si era preciso por Jesucristo. Ellos sabían hacerlo porque entendieron su lugar sacerdotal. Y Cristo quiere restaurar tu identidad hoy como sacerdote de Dios. Y quiere levantar una iglesia donde cada miembro es un sacerdote santo, gozoso, digno, que camina en avanzada, en poder, haciendo la obra del Señor. Yo quiero pedir, levanten la mano los que están entendiendo que son sacerdotes y renuncian a la idea, a la visión que tenían y aceptan la visión bíblica, escritural como sacerdotes. Yo sé que esto cuesta trabajo. Oiga, hay todo un poder para hechizar la mente de la humanidad, para hacerles ver una grandeza que deja enceguecidos a las personas, ¿no? La pompa de sus ropas, sus templos de mármol y de oro, su poder que ostenta en las sociedades. Eso no es lo que Dios dio. Eso no viene de Dios. Son cosas humanas. El sacerdocio bíblico es el que le estoy hablando. Este sacerdocio que Cristo quiere darte, que ya te lo dio, pero debes asumirlo. Dice la escritura en el Salmo 65, versículo 4. Qué pasaje tan lindo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Tú y yo somos bienaventurados porque hemos sido atraídos para que habitemos en los atrios de Él. Ya Él nos dijo que entremos a su presencia, que nos atrevamos a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y qué dice el texto? Que seremos saciados del bien de su casa, de su templo. Dios va a derramar su gloria sobre ti. Tu economía va a mejorar, tu salud va a mejorar, tus relaciones van a mejorar, tu vida va a prosperar en la medida en que tu corazón se rinda para servirle. Serás saciado del bien de Dios. Y créame que el bien de Dios es superior a cualquier bien sobre la tierra. Su bendición es mejor. Yo te invito, tómala para ti. Tómala para ti. Leímos hace ratito: mas vosotros, o a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto es lo que quiere Dios, que tú te sientas parte de esa manada y saltes en júbilo, en gozo, y vivas una vida nueva, porque tu vida comienza a gravitar en torno de Jesús. Tu vida comienza a moverse en torno de Él. Que Él sea el eje transversal de tu vida, que Él sea tu sol de justicia, que te dejes atraer por Él y gravites realmente en torno de su gloria. Gloria a mi Señor. ¿Qué funciones debe ofrecer un sumo sacerdote? Debe cumplir. Ya lo dijimos en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. Dice así: ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo así que aceptables? No podemos ofrecer lo que Dios no nos mandó ofrecer. Ya no ofrecemos machos cabríos. No. Ahora ofrecemos oración. Dice la palabra que la oración es el incienso de los santos. El incienso que ofrecemos. Y Él lo guarda en su redoma. Él guarda nuestras lágrimas. Nuestras oraciones son como el incienso más perfumado y más grato que Él pide. En el Antiguo Testamento había una fórmula magistral dada por Dios de cómo debían mezclarse las sustancias aromáticas para el incienso. Ahora Él dice, una oración santa. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Tú puedes orar y puedes hacer proezas en su nombre, porque puedes traer el reino de Dios a la tierra. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, nuestro de la colectividad, venga a nosotros tu reino. Podemos pedir el reino. Son proezas, pero algunos no lo hacen. Entonces el reino viene despacio. ¿Por qué? Porque 2 o 3 en cada iglesia piden el reino. Pero si toda la congregación comenzamos a orar: venga tu reino en Robledo, venga tu reino en Castilla, venga tu reino en el Poblado, venga tu reino en Medellín, venga tu reino en todo el Valle de la Burrá, en toda Antioquia, y nos levantamos para orar, Dios va a traer su reino, porque Él se comprometió que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hace. Muy bien. Esto va a tocar ampliarlo, por supuesto. En segundo lugar, alabanza, ¿no? Dice en Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios, capítulo 13, versículo 15, los que toman apuntes. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Me comprometo a enseñar cualquier día de estos acerca del poder de la alabanza. Cuando usted alaba, el reino de Dios se establece en la tierra. Los reinos demoníacos son quebrantados. El enemigo debe de huir o es encarcelado. El poder de Dios se mueve sobre la faz de la tierra cuando en la faz de la tierra hay alabanza para Dios. Amén. Muy bien. Y leímos también otro texto, ¿no? Dice que para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a anunciar a Jesucristo. Conócelo y hazlo conocido. Ahí dicen en ese póster que tenemos en nuestra pared, Jesús les dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. El Señor quiere hacerte un pescador de hombres, un sacerdote como Él, que caminó la nación buscando a los perdidos, reconciliando al pecador, sanando a los leprosos, sanando a los ciegos, libertando a los cautivos. Eso quiere Jesús que hagamos usted y yo, que debemos salir a las calles o invitar al vecino, tocar la puerta de la vecina, invitarla a tomar un cafecito. Uno por uno le compartimos de Jesús. Si hemos orado suficiente, Él ha prometido que irá delante nuestro y abrirá puertas, y las puertas no se cerrarán. Si el conglomerado colombiano, en Colombia solamente somos como, según dicen, cerca de 1.300.000 creyentes cristianos. Si es verdad, a cada uno nos toca ganarnos aproximadamente a 45 personas. Si ganamos a 45 personas cada uno, el país quedará al 100% evangelizado. ¿Cuánto nos demoramos? Si evangelizamos uno por persona, uno por día, 45 días. Si nos demoramos uno por mes, 45 meses. No años ni siglos. Podríamos hacerlo si cada miembro de la iglesia se levanta para ser un sumo sacerdote que cumple con